Pues sí, nos acompaña el comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelio para hablar acerca de un tema que tiene que ver con la identidad en las redes sociales. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pamela. Alejandro, comisionado, para que nos hable acerca de esta necesidad de redoblar los esfuerzos como personas y como empresas también, ¿no? Para cuidar nuestra identidad en las redes. Así es, esto es muy importante porque es un delito que está creciendo mucho. El robo de identidad está creciendo muchísimo, no solamente en México, en el mundo en general, ¿no? Porque Internet y las redes sociales pues ya es un terreno en el cual los delincuentes vieron la oportunidad de hacer de las suyas para robarte tu patrimonio o cometer delitos a tu nombre, ¿no? Para que a ellos no les culpen en un momento dado, sino a ti. Entonces, y la facilidad en que pueden obtener nuestros datos personales, esto está provocando precisamente el crecimiento de este fenómeno, de este delito. Entonces hay que tener, como bien dices, mucho cuidado. El autocuidado es la clave aquí para prevenir este delito del robo de identidad. ¿Qué casos son los más sonados con robo de identidad y, bueno, cuál es el efecto que puede tener en la vida de una persona? ¿Tiene que ver más con robar la identidad para quitar dinero, cometer fraudes, ofrecer servicios o productos que la otra persona no? ¿Cómo funciona? Así es. Lo principal es, el objetivo principal de quienes se dedican a esta actividad delictiva es robar tu patrimonio, sea tus cuentas bancarias, se van de compras, bueno, en Internet o en algún otro establecimientos, sacan identificaciones, tarjetas a tu nombre, ¿no? Ellos toman tus datos y con ello tramitan, por ejemplo, créditos o se van de compras, compran por Internet también y finalmente todo ello tiene un impacto en tu patrimonio, ¿no? Entonces, esa es la principal actividad. Hay otro tipo de actividad delictiva que, como te dije, bueno, utilizan tu identidad, tus datos para hacerse pasar por ti y cometer otro tipo de delitos o ofrecer otro tipo de servicios, en fin, que de todos modos van a ser fraudulentos, pero ellos se esconden detrás de tu identidad. Y entonces cuando se viene ya el problema judicial con las autoridades que están investigando, pues van contigo, ¿no? Porque son tus datos los que salen a relucir en una investigación, pero resulta que tú ni idea tenías, ¿no? No sabías de nada. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo manejamos nuestros datos personales en Internet, en redes sociales, ser muy cuidadosos. A veces, Pamela, por ejemplo, queremos interactuar con mucha gente y estamos por ahí dando todos nuestros datos personales, subiendo fotografías, fechas de cumpleaños, direcciones, por ejemplo, números telefónicos. Y esos son los datos básicos que necesitan los delincuentes para tramitar a tu nombre credenciales, identificaciones de todo tipo. Oiga, comisionado, ¿y cómo le podemos hacer? Y ahora sí vamos a enfocarnos como a estas redes sociales. Con Facebook, por ejemplo, ¿cómo podemos poner estos candados y estar mejor protegidos? En cada red social está precisamente la pestaña o la opción en el menú de configuración. Y ahí en configuración nos va llevando a las pestañas de seguridad o de privacidad. Y en donde nosotros vamos eligiendo quién puede ver nuestra información, con quién podemos compartir la información. Generalmente, cuando abrimos una cuenta en una red social, ya viene por default, digamos, esa configuración. Lo que hay que hacer es entrar a esa parte de configuración y entonces poner las restricciones que más nos convengan. ¿Y cuál podría ser un criterio aquí de cuál sería la mejor configuración en términos de privacidad? ¿Quién puede ver tu información? Pues personas que tú conoces, o sea, que puedan ver tu información solamente aquellos que tú autorizas, que son tus amigos y que además si los conoces en la vida real, entonces puedes darle accesos también en el ámbito virtual, ¿no? Si no conoces a nadie, yo te recomendaría ampliamente entonces no darle acceso a tus datos, ¿no? Entonces, el ámbito virtual acerca a personas, pero que ya se conocen, ¿no? Que sí has hablado con ella, que a lo mejor se fue a vivir tu amiga a otra ciudad, a otro país, anda de viaje, no lo sé, pero sí la conoces, sabes que es real, sabes que hay una relación de confianza. Esto para Twitter, Instagram, Facebook. ¿Y cómo podemos hacer con WhatsApp? Porque ahora también han sido muy sonados los robos de identidad, incluso del mismo teléfono, ¿no? Por medio de WhatsApp. Así es, bueno, hay que recordar que esta red social fue comprada también por otra más y a partir de entonces han establecido una serie de modificaciones a las configuraciones. Y también en WhatsApp nos debemos meter a
la configuración y entonces ahí establecer el paso de autenticación por 2 pasos, ¿no? Entonces ese es el que te ayuda a que antes de que alguien pueda acceder, le mandan, por ejemplo, un código de acceso al número de celular o al correo electrónico que ingresas para que ahí puedas entonces ingresarlo y si sí lo tienes, entonces da acceso. Entonces es un paso adicional de seguridad que vale la pena configurarlo para poder estar más seguros en la información que estamos compartiendo en redes sociales. Por supuesto, comisionado, pues muchísimas gracias y información que nos funciona muchísimo porque, bueno, se ha doblado el robo de identidad del 2013 al 2017, algo que suena verdaderamente alarmante, como siempre, poniéndonos al tanto en este medio. Muchísimas gracias.